En este momento inicia su recorrido el Expreso Esperanza, para que conozcamos los caminos de la reconciliación, la solidaridad, la confianza y la superación. Ya no mires para atrás, te invito a perdonar, sembremos esperanza. Buen día, Alexander. Buen día a los oyentes del Expreso Esperanza en toda Colombia. Un saludo cordial para quienes nos siguen por internet en la página cipaz.net. María Elvira, buenos días. En este diciembre soleado, saludamos a los miles de colombianos y colombianas que tuvieron que salir del país para preservar su vida. Por supuesto, es que hoy el Expreso Esperanza viaja a todos los rincones en donde Colombia no es un territorio que se pisa, sino que se lleva en el alma. Desde el frío de Canadá, en donde los líderes ambientalistas como Octavio Duque López e Irma Quevedo reconstruyeron sus vidas, que fueron truncadas por el accionar de los grupos ilegales. Por supuesto, saludamos en Chicago a Julio César Montaño, el maestro de la cultura negra que debió abandonar Tumaco y su emisora comunitaria para seguir en pie al lado de su familia. Se calcula que son 400.000 colombianos y colombinas en el exilio, como Ligia Vázquez, que desde hace muchos años lidera la Casa de la América Latina en Estrasburgo, Francia. Colombia está hoy unida por sus radios comunitarias para trabajar por la causa más importante que permitirá sanar nuestras heridas, las víctimas. Arranca nuevamente este viaje gracias al convenio entre la Unidad para las Víctimas y la radio comunitaria. Noticias. Escalando sueños, confeccionamos de corazón. Proyecto de emprendimiento que beneficia a víctimas del conflicto. Aniquilar la diferencia, nuevo informe sobre conflicto armado y población LGBTI. Víctimas en el exterior, prioridad de la Unidad para las Víctimas. Se dice que en Colombia las personas van sufriendo con dolores muy profundos. Pero reconozcan que para pasarla bien es el mejor país del mundo. Estas son las noticias que ocupan uno de nuestros puestos en el Expreso Esperanza. Escalando sueños, confeccionamos de corazón. Proyecto de emprendimiento que beneficia a víctimas del conflicto. 232 víctimas emprendedoras y en condición de discapacidad han sido las beneficiadas con el proyecto Escalando Sueños, confeccionamos de corazón, una apuesta del Ministerio de Trabajo y el Centro de Innovación para la Industria de la Moda, quienes desde septiembre de 2015 han vinculado a población víctima para que se capacite en el sector empresarial y de las confecciones. La apuesta desarrollada en Medellín, Bogotá, Cali e Ibagué incluyó una serie de jornadas de formación en diseño, ventas, servicio al cliente y liderazgo empresarial, con el que este grupo de emprendedoras y emprendedores mejoraron sus capacidades productivas y sobre todo sus condiciones para acceder a oportunidades de negocio y empleo. El proyecto concluirá en la tercera semana de diciembre y se espera que continúe en 2016, mejorando la calidad de vida de esta población. Aniquilar la diferencia, nuevo informe sobre conflicto armado y población LGBTI. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en asocio con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y la Organización Internacional para las Migraciones, presentan el informe Aniquilar las diferencias, lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano. Una investigación de 2 años que evidencia las afectaciones y la resistencia de esta población durante los años de confrontación armada en Colombia. El informe, compuesto por 4 capítulos, presenta los daños ocasionados a personas LGBTI en Colombia, además de la supervivencia, las reflexiones y las recomendaciones a tener en cuenta para que este tipo de hechos se acaben en nuestro país. Aniquilar la diferencia, más que un documento, es una apuesta para actuar en contra de los tipos de violencia que atentan contra la integridad de la población LGBTI en nuestro país. Víctimas en el exterior, prioridad de la Unidad para las Víctimas. Estados Unidos, Canadá y Ecuador son los 3 países que más víctimas del conflicto armado colombiano reciben en sus respectivos territorios. A estas 3 naciones se suman otros países de América Latina como Costa Rica, Chile y Venezuela, además de países europeos como Suecia, Francia y España, quienes reciben a las colombianas y colombianos que salen del país debido al desplazamiento forzado o las amenazas.
Asimismo, el Registro Único de Víctimas indica que durante 2015 se registraron 7.127 personas víctimas fuera de Colombia, 3.652 hombres, 3.350 mujeres y 125 entre población LGBTI y otros grupos poblacionales. Este es el balance de la Unidad para las Víctimas durante el 2015, que evidencia su compromiso junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores por garantizar las medidas de protección y de reparación para los connacionales víctimas en el exterior. La patria, que debería ser el espacio en donde sentirse seguro y protegido, ha sido para muchos un lugar peligroso. Juanita está lejos del pueblo a donde la buscó la muerte. A ella la salvó de morir un antiguo alumno suyo. Ella y su esposo, que había sido asesinado años atrás, crearon una escuela rural en la Sierra de la Macarena. Allí acudían los niños famélicos de familias sin más recursos que su capacidad de trabajo. Una tarde de mucha angustia de finales del siglo pasado, el antiguo estudiante, ahora vestido con camuflado de las FARC, le dijo: «Profe, váyase que me ordenaron asesinarla». Ella se escondió 2 días entre una alberca. Luego se subió a un avión hasta Villavicencio. Viajó a Bogotá mirando por la ventanilla para ver si aún la seguían los verdugos. Recorrió oficinas y despachos, pero nadie podía garantizar su seguridad y la de sus 4 hijos. Su única opción real fue el exilio, y desde hace 12 años dejó atrás los ríos y las montañas por las que trabajó, en cuya defensa llegó a enfrentar incluso al mono Jojoy. Ella representa a los sobrevivientes que debieron cruzar la frontera para alejarse de la muerte y volver a iniciar la vida. Otros han regresado, pero ese regreso es para empezar nuevamente. Esta es la historia de Pablo Fajardo, a quien la guerra hizo huir y la ilusión de la paz regresar. Estos son los paisajes que vemos con el corazón. Las crónicas del Expreso Esperanza. Los llanos orientales de Colombia le brindaron a Pablo Fajardo la tierra fértil para hacer realidad sus sueños. Allí construyó su familia y una finca que cada día se mejoraba con su trabajo. Pero el Frente 44 de la FARC secuestró a Pablo en el año 2004 y su vida cambió para siempre. Huyó de sus captores a los 16 días del plagio y ante el riesgo inminente que corría su vida, se exilió en Costa Rica. El gobierno tico le sirvió de puente para conseguir el estatus de exiliado en Suecia. Suecia es un país maravilloso, pero pues no es lo de uno. Justo hay casi 6 meses de invierno, empecé a sufrir de depresión, mi familia, a extrañar mi familia, lógicamente, porque tengo un hijo discapacitado, entonces pues no fue posible que el gobierno sueco le diera siempre le negaron la residencia a mi hijo. Entonces, bueno, casi todo perdido, porque familia, hijos, esposa. Aprendió el sueco, que es una prueba para cualquier persona. Se adaptó a la vida lejana y fría de los suecos, pero la búsqueda de unir a su familia se le fue complicando. Así que, aprovechando la oferta institucional en el 2015, resolvió regresar a Colombia. Yo siempre anhelé algún día volver a Colombia, y siempre he creído en la paz, siempre he creído en que el conflicto armado se tenga su fin. El reto que asumió Pablo Fajardo fue volver a empezar por tercera vez la vida. Con el dinero de su reparación y la ayuda de amigos, adquirió máquinas de coser y equipos de confección. Ahora sus días de trabajo ocurren entre la tela y costuras, pero sus noches tienen el aliciente de una familia reunida. Obtuve contacto directo con la unidad de víctimas. Me dijeron los beneficios que había para las personas que estábamos en el extranjero, que podíamos ser indemnizados, entonces que también si queríamos retornar, el plan retorno, pues yo me agarré de ahí. Bueno, no teniendo muchas posibilidades, pero dije, bueno, pues hay una posibilidad de que nos ofrece la unidad de víctimas en Colombia. Mi país es Colombia, yo quiero Colombia, por decir el mejor nivel de vida que puede uno tener aquí en Suecia, pero yo soy colombiano, me voy para Colombia, y bueno,
de ahí arranqué y empecé a proyectarme de volver para Colombia. Entonces ya, había ahorrado un poquito, no mucho, pero un poquito como para decir, puedo llegar donde mi familia y vivir 2 meses o 3 meses. Llegué aquí a Colombia justo en febrero de este año en curso. Ya me puse en contacto con la unidad de víctimas, pues me dieron una ayuda económica, enseguida supe del proyecto productivo. Pablo ve con esperanza el proceso de paz. Su deseo es que todo salga bien, no importa que de un lado de la mesa estén los mismos que lo secuestraron y lo obligaron a dejar atrás su familia y su tierra. Para él, perdonar no es una opción, sino una necesidad por el bien propio y el de toda Colombia. Yo le diría a todas las personas que han sufrido estos hechos victimizantes, por el grupo que haya sido, que realmente pues lo que nos queda es perdonar, ¿no? Perdonar, porque pues, realmente el perdón, si Dios perdonó, pues ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a quien nos hizo ese daño, ¿no? Y pues toques arrancar de nuevo. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Colombia es el país de América con mayor número de personas en condición de protegidos políticos. Nuestra guerra ha generado tantos exiliados como la de Irak y menos que la de la misma República Centroafricana del Congo. El proceso siempre relaciona la solidaridad de los países amigos con la capacidad de los amenazados de hallar la puerta de acceso a ese derecho humano que es el derecho al asilo. Los colombianos han ido saliendo poco a poco, hasta sumar cifras increíbles. Muchos investigadores hablan de 3,5 millones de personas que buscan refugio en el exterior. Poco se sabe de estos colombianos en diáspora, pues el proceso ha sido lento y solo algunos casos de personalidades reciben atención de los medios. El exilio de Gabriel García Márquez en México es sin duda una de esas excepciones que Colombia conoció y vivió con vergüenza. Miles y miles más se han ido en silencio y hasta lejos de la patria tierra deben mantenerse anónimos para asegurar su vida. Una ruta de retorno ha sido diseñada por la Unidad para las Víctimas. Ahora que la paz puede eventualmente garantizar que las Fuerzas Armadas se dediquen a proteger la vida, honra y bienes de los nacionales, es previsible que sean cada vez más los hermanos retornados. Sobre esta ruta conversó nuestro periodista Jorge Peñuela con Zuli Laverde, coordinadora del equipo connacionales víctimas en el exterior de la Unidad para las Víctimas. Cuéntame. Yo también quiero saber. Cuéntemelo más. Dígame el cuento. Decime, ¿oís? Esas son las entrevistas del Expreso Esperanza. Ahora vamos a hablar con Zuli Laverde. Ella es coordinadora del equipo de connacionales víctimas en el exterior. Zuli, hablemos un poco de este fenómeno del exilio durante el conflicto colombiano. ¿Cómo ha variado en las últimas décadas? Desde la Unidad para las Víctimas nosotros estamos iniciando, con todo lo que es un proceso de caracterización de cómo ha sido esa salida de connacionales hacia otros países en el marco del conflicto armado. Lo que hacemos es identificar en las declaraciones y en las valoraciones de estas personas en el exterior cuáles de ellas podrían, acceder en el marco de la Ley 1448 a los hechos victimizantes que la ley reconoce. Es decir, a secuestro, amenaza, desplazamiento. En las últimas décadas, que tampoco tenemos una medición, frente a lo que ha sido esa migración forzada. ¿Qué sabemos ahora con el registro? Sabemos en qué países están mayoritariamente, cuáles han sido las mayores causas asociadas al conflicto por las que han salido, y sí sabemos que hubo una época entre los 90 y comienzos de la década de los 2000 donde fue muchísimo más alta que ahora. Se habla de 4 millones de colombianos que viven en el exterior. ¿Hay alguna política de repatriación para esos colombianos? Bueno, de esos datos que tiene Cancillería, que son aproximadamente 4.7 millones de colombianos que están fuera, pues hay toda una migración diversa. Sí, hay una migración laboral, una migración estudiantil y hay una migración forzada dentro de la que nosotros identificamos a las víctimas que han tenido que salir, que todavía no está caracterizada del todo. Nosotros decimos que puede ser aproximadamente el 10%. Existe diferentes mecanismos en la política migratoria,
incluso la ley retorno, que es otra ley aparte de víctimas, donde se pueden acoger, digamos, a un retorno al país de origen, en este caso a Colombia. ¿De qué manera se ha diseñado la ruta de reparación para los colombianos que se encuentran en el exterior? ¿Cuáles son sus principales componentes? Lo primero fue empezar con el registro, o sea, empezar a abrir el registro a los diferentes países y que las personas en el lugar donde se encontraran pudieran acceder a dar su declaración y a que nosotros, comunidad, pudiéramos valorar esa declaración. Pero la ruta que incluye también pensar que no solamente las víctimas quieren regresar, sino que hay muchas que también ya han hecho su proyecto de vida en el exterior y por supuesto quieren quedarse allí. Entonces ahí empezó un tema como bastante difícil y que sigue en construcción, y es poder acercar las medidas de reparación que tiene la 1448 al exterior. Las medidas de asistencia no son posibles de prestar en el exterior, pero sí algunas medidas de reparación, como lo son la indemnización, el acceso a restitución de tierras y las medidas de satisfacción. En esas 3 medidas nosotros estamos trabajando para que las personas que se registran que se solicitan en el registro único de víctimas puedan acceder, así continúen residiendo en los diferentes países donde se encuentran. Eso con relación a las medidas de reparación. Para quienes se quedan en el exterior y quienes regresan, nosotros hemos articulado un programa, digamos, con el equipo de retornos y reubicaciones para tener en cuenta que son retornos del exterior. Entonces, en el momento de su llegada al país se prioriza un poco esa atención humanitaria y también se encamina hacia la oferta dependiendo del lugar donde la persona desee retornar. Es muy importante siempre decir que el retorno debe cumplir las 3 condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad para que pueda ser efectivo. La Unidad para las Víctimas no le dice a ningún connacional a dónde puede regresar. Es el connacional quien dice cuál es el lugar que quiere regresar y nosotros, con los diferentes pasos que tenemos que surtir en la seguridad, informar a los comités de justicia transicional y demás, debemos informarles si esa zona cuenta con concepto de seguridad. Desde ahí empieza como todo un acompañamiento desde el exterior que efectivamente se hace, digamos, se puede hacer posible en el momento de llegada a territorio colombiano, dado que en este momento la ley no contempla un traslado desde el exterior para que pueda hacerse efectivo. Zulia, hablábamos del tema de las declaraciones. ¿Tienen cifras exactas de cuántas declaraciones han hecho los colombianos en el exterior? Sí, nosotros desde 2012 hemos recibido hasta 30 de octubre de este año, hemos recibido 3.486 solicitudes de inscripción al registro único de víctimas, de las cuales ya se han valorado pues más de 2.700 declaraciones. De esas declaraciones, lo que hoy nos arroja ese registro es que principalmente los países de donde más se han recibido estas declaraciones son Estados Unidos, Canadá, Ecuador, España, Venezuela, Panamá, Chile, Costa Rica, Suecia y Francia, digamos entre los 10 principales países. Teniendo una inclusión en este momento, permitiendo la inclusión de 7.127 personas a la fecha de corte que mencioné, y también permitiéndonos hacer una caracterización donde más o menos el 52% de estas personas incluidas son hombres, el 47% mujeres, algunas personas pocas se han reconocido como LGTBI y también podemos tener como un ciclo vital de cómo está pues esa caracterización del registro en el exterior. ¿Cómo han mantenido esa política de cooperación con estos países? Bueno, pues básicamente, y tengo que señalar que este es un registro inicial. En principio hay un universo como presente de 350.000 a 400.000 personas que podrían estar o que habrían sufrido algún hecho relacionado con el conflicto. Nosotros estamos iniciando, o sea, hablar de 7.000 personas incluidas hasta ahora es iniciar ese registro. Por eso es muy importante mencionar que como una disposición interna de la unidad se hizo una circular para ampliar el plazo de declaración para los connacionales en el exterior, es decir que nosotros y para todos los que nos están escuchando estamos recibiendo las declaraciones del exterior hasta junio de 2017, todo media a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que nosotros hacemos es identificar, por ejemplo, estos países que acabo de mencionar e insistir al Ministerio para que podamos hacer un diálogo en los países que se necesita para algunas políticas específicas. ¿A qué me refiero con esto? Que hay países que, por ejemplo, tienen una interpretación
negativa o un poco restrictiva frente a que las personas que tienen refugio o protección internacional puedan acercarse de nuevo al Estado colombiano para su medida de reparación. Lo que nosotros tenemos que decir ahí es que realmente el espíritu de la ley de víctimas es de reparación y no de protección. Estas medidas a las que los connacionales van a acceder desde el exterior no les va a significar su estatus de protección. Ahí Cancillería nos ha ayudado mucho, digamos, a mantener ese diálogo, pero que evidentemente entre más claros sean los diálogos con los países de lo que nosotros vamos a entregar, de los derechos que tienen las personas en el marco de la reparación, pues estas garantías van a ser mayores y también el número de personas que va a declarar y que se informe también va a ser mayor. Zuli, ahora hablemos de los colombianos que retornan. ¿Cuáles son sus exigencias, sus necesidades? Lo que nosotros hemos encontrado en las solicitudes de retorno, primero hay que decir que no son la mayoría de las personas que están en el exterior quienes quieren retornar. Solamente han solicitado un proceso de acompañamiento en el retorno cerca de 100 hogares, es decir, realmente es una minoría del número de personas que están declarando. De esos 100 hogares, a la fecha nosotros hemos podido acompañar aproximadamente 75 hogares en su proceso de retorno a Colombia. ¿Qué nos hemos encontrado con esos retornos? Pues primero que son retornos en alta vulnerabilidad, provenientes de países o que están modificando sus situaciones administrativas para los migrantes o que se encuentran en crisis económica. Las necesidades son muchas, realmente lo que hemos encontrado, si bien es cierto una población con altas vulnerabilidades, también una población muy capacitada en muchos lugares. Encontramos que de Canadá, de Estados Unidos y de muchos países de Europa, las personas han logrado tener una doble titulación o han logrado tener una formación académica superior, lo cual le permitiría tener una mejor inserción. Sin embargo, ahora pues esas son las demandas, dado que la ley y también las otras leyes de retorno no contemplan, digamos, en esta dimensión, esa inserción que podrían tener los connacionales con esos saberes y esas capacidades aprendidas en el exterior. Por otro lado, de otros países y especialmente de los países vecinos, una gran necesidad de articular con los entes territoriales de frontera, porque de estos países llegan principalmente a zonas fronterizas como Chocó, Nariño, Putumayo, Arauca, La Guajira, que no están preparados en su mayoría, norte de Santander, para recibir, digamos, estos retornos del exterior. Entonces ahí seguimos haciendo una sensibilización muy grande del tema y también identificando la oferta local que le está haciendo pues mucha falta a los connacionales adicionalmente a lo que trae la ruta. Se podría decir que con el proceso de paz se prevé que retornen más colombianos que se encuentran en el exterior. Nosotros hemos identificado que para los connacionales sí es bien importante el proceso de paz, es decir, muchas personas en muchos países lo que nos manifiestan es su deseo siempre de retornar a Colombia, pero como los hechos han sido tan graves por los que han salido, a veces un desarraigo de sus familias de 20, 15 años, de no regresar a Colombia en todo ese tiempo. Hay una percepción de que hay un cambio en el país y ellos sí están muy a la espera de si ese cambio permitiría una nueva oportunidad laboral, profesional, bueno, digamos mejores condiciones de vida y una reunificación con sus familias. Creemos que evidentemente, y de los retornos también hemos aprendido un poco esto, las generaciones más adultas están más dispuestas al regreso. Lo que ha sucedido también es pues una integración, como es normal en la migración, de segundas y terceras generaciones en el exterior, donde ya hijos nacidos en el exterior o llevados muy pequeños tienen su vida completamente ya en el exterior y pues las posibilidades de retorno se hacen menores, mientras que los abuelos o padres que fueron los primeros que se fueron siempre tienen un deseo de retornar y que sí esperarían, digamos, que con el proceso de paz este tipo de temas pues pudiera ayudarles en esa decisión, pero hasta el momento no vemos como un retorno, como una intención, digamos, mayoritaria de ellos. Hay colombianos en Australia, Islandia y hasta en Bangladesh. Allí deben aprender otro idioma, otras culturas, cambiar sus hábitos alimenticios y de alguna manera volver a nacer. Canadá o Europa han recibido principalmente víctimas del paramilitarismo o disidentes políticos, mientras que las víctimas de la guerrilla se concentran en Estados Unidos. La mitad de los exiliados, cerca de 200.000, se encuentran en Venezuela, Ecuador y Panamá.
La Gran Colombia sigue siendo nuestra patria grande, esta vez por razones de fuerza. Los países vecinos son, por supuesto, la primera posibilidad para buscar refugio, entre otras cosas, porque nuestras fronteras son espacios vivos, en donde la política divide, pero la vida de ambos lados está completamente integrada. Venezuela ha recibido a miles de colombianos que allí trabajan y aportan tanto económica como culturalmente. Muchos de ellos salieron por causa de la guerra. En norte de Santander, un grupo paramilitar sanguinario, dirigido por alias Jorge Iván Laverde, más conocido como el Iguano, dejó miles de asesinatos, desaparecidos y desplazados. En el marco de la Ley de Justicia y Paz, es posible que Laverde recupere su libertad. Aún siguen pendientes muchas aclaraciones. Por ello se llevó a cabo una audiencia en donde, de cara a las víctimas, el gobierno colombiano informó el estado del proceso. Como el conductor en la carretera. Y ahora dedicamos unos minutos para charlar con nuestros pasajeros del Expreso Esperanza. Este es nuestro reportaje. Aferrado al sol antes que anochezca. Si los cementerios y las montañas de este departamento hablaran, parte de la verdad saliera a flote. Enrique Pertusa Ariza, Coordinador General, Red de Derechos Humanos Norte de Santander. Teniendo en cuenta el contexto transicional en que se encuentra Colombia y con el fin de evitar la repetición de violaciones a los derechos humanos, la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas implementan una estrategia de socialización frente a la salida de las cárceles de aproximadamente 500 postulados de la Ley 975 de 2005. Uno de ellos es Jorge Iván Laverde Zapata, conocido como el Iguano, excomandante del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo, quien sembró terror en Cúcuta, Tibú y La Gabarra, entre otras localidades de norte de Santander. Se le atribuyen 25 masacres ocurridas entre 1999 y 2004. El empoderamiento de los medios de comunicación, veedores ciudadanos y de derechos humanos es clave dentro de la ruta de reintegración de estas personas. Así como la difusión pública de los fallos de justicia y paz, es un ejercicio para la memoria colectiva de las comunidades. Escuchemos a Oscar Iván Fernández Burgos del equipo de Justicia y Paz de la Agencia Colombiana para la Reintegración. El caso con Jorge Iván Laverde Zapata, podemos decir que hasta el momento no tiene los requisitos para entrar a la ruta, puesto si bien se desprende de los seguimientos que hacemos a las audiencias dentro de Justicia y Paz, que en mayo le otorgaron la libertad a prueba, pero en julio le niegan la sustitución de la medida, y esa situación hoy por hoy la conoce la Corte Suprema, por supuesto que la defensa no estuvo de acuerdo con la decisión. Está en manos de la Corte Suprema de Justicia que decrete si él retoma o no la libertad. De ello pende que ingrese efectivamente a la ruta de reintegración. Si la decisión es favorable a él, no sé, nadie sabe exactamente cuándo se tomará, él tendría un máximo de 30 días para ingresar a la ruta de reintegración especial. Allí estaría en un periodo equivalente a la mitad de su pena alternativa, que son 8 años, es decir, él tendría un periodo obligatorio dentro de la ruta de 4 años. Él tiene que cumplir con el 100% de los compromisos que están instituidos en la ruta. Posteriormente, una vez fenezca el primer año, tendría 3 años de ruta de reintegración con eje reconciliador, donde se está orientado a fortalecer las garantías de no repetición, a que él de una u otra manera se despoje de las justificaciones de los daños, de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos, con un acompañamiento psicosocial exhaustivo de profesionales muy capacitados. Entonces sería un compromiso tan serio la ruta que su incumplimiento causaría que se le revoque el beneficio de la libertad y por consiguiente podría ser incluso excluido de Justicia y Paz. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué han dicho ellos? La ACR centra sus esfuerzos precisamente en que estas personas, una vez ingresen a la ruta, puedan tener una formación, puedan tener una asesoría, un acompañamiento que evite eventos de revictimización, y que ellos afronten y entiendan desde lo real
los daños causados a estas y puedan participar sin que haya ningunos contratiempos en todo este tipo de garantías, en especial en las medidas de satisfacción. Entre tanto, Enrique Pertús Ariza, coordinador general de la Red de Derechos Humanos de Norte de Santander, manifestó. Es una gran preocupación que tenemos las víctimas del departamento. Van a salir en libertad llevándose la verdad frente a ese drama que hemos vivido aquí cientos de familias en el norte de Santander. Y es una situación que está muy relacionada con el tema que estamos tocando hoy acá. Es un departamento donde tiene una cifra de 2.996 desaparecidos, una cifra alarmante que en cualquier otra parte del mundo tendría que llamar la atención. Van a salir sin haberla asumido y sin haber señalado qué tipo de responsabilidad tuvieron en este drama que viven hoy cientos de familias, pues sus familiares que un día salieron todavía lo siguen esperando. Desde Norte de Santander informó para Expreso Esperanza Marta Isabel Martínez Gamboa. Gracias, Martica, por este reportaje. Quedamos atentos al desarrollo de este proceso, pues hay varias dudas sobre el cumplimiento con la verdad por parte de alias El Iguano. Las radios comunitarias seguiremos trabajando al lado de las víctimas. Nosotros, que hemos sufrido todos los rigores de la guerra, también esperamos, sobre todo, la verdad. Es que para los periodistas debe ser priorizada la verdad sobre cualquier reparación económica. Eso es lo que reclaman casi todas las víctimas como su primer derecho, y los que están fuera de Colombia la requieren para poder regresar en condiciones de dignidad. Hasta aquí esta emisión del Expreso Esperanza, un viaje por la Colombia que vive en los rincones de nuestras selvas, llanos y montañas. Esa Colombia que ha sido tantas veces ignorada, pero que gracias a ella se ha mantenido en pie la nación y que hoy se hace escuchar recorriendo el país en el Expreso Esperanza. Escríbanos a info@cipaz.net. Comuníquese con www.cipaz.net. Somos la radio comunitaria en asocio con la Unidad para las Víctimas. Y desde los llanos del Casanare les enviamos nuestro saludo navideño. Que haya reconciliación en la ciudad y zona agraria, mejor futuro para todos, para la clase obrera y empresaria. Que el mundo sepa que Colombia es de gente legendaria, es el inmenso deseo de manera partidaria de la Unidad para las Víctimas y la radio comunitaria. Expreso Esperanza, director Mauricio Beltrán Quintero, jefe de redacción Alexander Roa, coordinador nacional Fernando Tibaduiza, jefe de comunicaciones de la unidad Karen González, presentadores María Elvira Arboleda y Alexander Roa, periodistas Jorge Peñuela, Clara Inés Cárdenas, Luz Andrea Galán, Edier Murcia, edición John Martínez y César Martínez, con el apoyo de los radialistas comunitarios de toda Colombia. Y así hemos cumplido con un nuevo recorrido en el Expreso Esperanza. Espere nuestro nuevo viaje por los horizontes de la ilusión.